Bueno, dejamos de compartir esto. Hacemos esto. Y vamos a reiniciar o a, ¿cómo es? A reiniciar la clase que dejamos la otra, el otro jueves. Vamos a compartir la pantalla. ¿Estamos viendo? Sí, lo vemos. Sí, ingeniero. Perfecto. Bueno, entonces, nosotros habíamos visto la clase anterior, lo estuvimos viendo y hablando de todo un poquito del Proctor, de los sistemas de compactación, que era necesario trabajar para darle mayor densificación a las mezclas, qué trabajos teníamos que hacer. Bueno, vimos un poquito todo teoría y un poquito en qué nos fundamentábamos para basarnos en que para una humedad óptima había una densidad máxima seca, para una energía de compactación dada. Y lo que están viendo acá es lo que la Dirección Nacional de Vialidad utiliza como ensayo, estos 5 tipos de ensayos, que está en función del tipo de material que ustedes ven ahí. El material, de acuerdo a esta Dirección Nacional de Vialidad, que un poco nos basamos en las normas de los viales, de todos los viales nos basamos, nos regimos, más allá de que haya algunas modificaciones particulares en cada uno de los casos, pero la base, lo fundamental, está regido por el pliego de condiciones generales de la Dirección Nacional de Vialidad, que es un pliego escrito, antes llamaba gris, después fue rosado, y actualmente tiene el pliego ese escrito para determinar algunas condiciones de licitación y condiciones para distintas características de suelo de compactación. Y esto, un poco lo que hizo Vialidad fue manejar los suelos en tipos, en fino, como ustedes ven acá, en finos y en gruesos. Los finos son aquellos materiales que como máximo tienen un 5% retenido en el tamiz número 4, los finos. Los gruesos son aquellos materiales que tienen más del 5% retenido en el tamiz número 4. Así que el tamiz número 4, si es más del 5 y menos del 5, nos da la posibilidad de definir qué ensayo haríamos para cada uno de esos suelos en los sistemas de compactación. Aquí tienen ustedes una tabla que la encuentran también en las normas de ensayo de Vialidad Nacional, la encuentran perfectamente con el tema de compactación especial, que se llama, o Proctor, para suelos, y ustedes van a encontrar en esa norma de ensayo, en esa recopilación de ensayos que tienen, que les digo que está en la página, y si no la encuentran me avisan, se las paso por mail, pero la página nuestra está, así que pueden recurrir a ella. Si tienen alguna duda, como para tenerlo de cabecera, como para consulta, siempre está esa norma de ensayo para poder consultar y aclarar algunas ideas que estén un poquito atrasadas u oscuras. Así que bueno, acá tenemos los ensayos a ejecutar y hay unas recomendaciones, el pliego de especificaciones técnicas más usuales sobre la compactación especial de suelo se llama. Bueno, referido a eso, la compactación especial de suelo, hay una norma donde dice qué hacer con cada uno de estos suelos. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, cómo trabajar con cada uno de ellos. Y esto es lo que dice. En este caso nosotros vamos a ver cómo trabajar con estos suelos en distintas capas de nuestro terraplén o en distintas capas de nuestro desmonte. Entonces aquí ven un tipo de ensayo A y B para estos de ubicación de las capas de suelo A y B que van a ver aquí. Esta ubicación A y B es la ubicación, y respecto a esa ubicación ustedes van a tener para los distintos tipos de suelo
distintos tipos de ensayos y de exigencia de esos ensayos respecto al proctor de esos suelos que ustedes van a trabajar. ¿Qué dice en general el pliego de especificaciones técnicas? Si es en desmonte, si es en terraplén, aquí está incompleto el dibujo, ¿no? Aquí debería estar el terreno natural, aquí debería estar el terreno natural. Esto no está en el aire, esto siempre está apoyado, no se olviden esto de dibujar como corresponde, apoyado en un terreno. Tal vez estas pendientes de los taludes estén demasiado abruptas, esto es un dibujo indicativo, tómenlo como tal, pero está mal dibujado, esto hay que hacer el terreno natural apoyado en algún punto, y estas pendientes de los taludes, estas pendientes que tienen aquí son demasiado paradas, tendría que ser un poquito más. De todas formas, es nada más la ubicación de la capa a trabajar en estos tipos de trabajos. Cuando hablamos de A, son los últimos 30 centímetros o 0,30 metros antes de llegar a la subrasante. Y cuando hablamos de B, son por debajo de los 30 centímetros de apoyo del terraplén, o de apoyo del trabajo, de la estructura, perdón, sobre el terraplén. Esto es terraplén. Así que aquí esta condición es muy fácil de cumplir. Si ustedes están por debajo de los 30, van a considerar de aquí para abajo una situación de acuerdo al cuadrito que tienen aquí, para distintos tipos de suelo, y si ustedes están por encima de los 30, van a tener otra consideración de exigencia de acuerdo al cuadrito que tienen aquí para los distintos tipos de suelo. Eso es lo que dice en general el pliego de especificaciones técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad. Cómo comportarse y cómo tratar y cómo trabajar con los distintos tipos de suelo por debajo de los últimos 30 de la cota subrasante y por debajo de esos 30, de esos últimos 30, que es la capa B. Aquí, esto es en terraplén, pero imagínense que esto fuera en desmonte. No tengo el dibujo del desmonte, pero imagínenselo que fuera desmonte. Entonces esto estaría el terreno natural por acá arriba y ustedes tendrían esta altura o este corte con los contrataludes aquí, la cuneta aquí, los contrataludes y el terreno natural acá. ¿Cuál es el problema que se origina puntualmente cuando tenemos desmontes? Este tratamiento que hablamos de la última capa de 30 superior y la que sigue, los últimos 30 por debajo de los 30, que es la A y la B, va a ser un poquito distinta. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar en desmonte. Para lograr este punto, llegar hasta aquí, vamos a tener que sacar 60 centímetros. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar 30 centímetros en desmonte para llegar a los últimos 30 y recompactar estos 30. Entonces, la exigencia de recompactación de los últimos 30 nos exige a nosotros sacar 60 centímetros más de desmonte. Porque este trabajo de aquí abajo no lo vamos a poder hacer con el terreno natural en su lugar. Lo vamos a tener que sacar, humedecer, mezclar, distribuir y compactar. Entonces, es un trabajo bastante importante. Para eso debemos asegurarnos que por debajo de estos 30, acá abajo, o sea, los 60 centímetros, tenga una densificación el terreno natural acorde con las exigencias del pliego de especificaciones técnicas de Vialidad Nacional. Y eso dice que por lo menos debe tener el 90 o 95% del proctor del terreno que están trabajando, dependiendo de qué tipo de terreno sea. Si es un terreno muy malo, vamos a tener que exigir el 95% de compactación. ¿Y por qué todo este trabajo? Porque hablamos de consolidación, ¿se acuerdan? Hablamos de descenso o posible descenso por cargas o por peso de toda esta estructura sobre las bases de apoyo. Así que lo que tenemos que hacer, si es en desmonte, es sacar 60 centímetros, compactar por debajo de los 60 como una subrasante, colocar 30 con una exigencia distinta a los últimos 30
compactar los 30 y volver a compactar, distribuir, por supuesto, tener terminado hasta aquí, y volver y compactar de vuelta a últimos 30, que es la altura A, para llegar a la cota de subrasante. Estoy hablando en desmonte, en desmonte. En desmonte, entonces, ¿qué es lo que hay que considerar si tenemos alguna traza o alguna cantidad de metros en desmonte? Si hay progresivas en desmonte, hay que calcular que llegamos a la cota de subrasante y por debajo de la cota de subrasante, supongan que el desmonte está por acá arriba, 1,5 metros, sacamos todo ese 1,5 metros, llegamos a la cota de subrasante y por debajo de los 1,5 metros hay que sacar 60 más y trabajar esos 60 en las condiciones que les estoy explicando. ¿Por qué digo esto y hago esta aclaración? Porque siempre sucede de que no se considera ese trabajo y cuando vamos al terreno hay que hacerlo a costo de la empresa contratista que está ejecutando el trabajo. Esto si ustedes son contratistas. Y esto si ustedes son inspectores, deberán saber que este trabajo hay que hacerlo, esta exigencia está en pliego de especificaciones técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad y hay que exigirlo para que no tengamos los problemas de consolidación en desmonte, fuera cual fuera el terreno. La diferencia son distintos tipos de terrenos, cualquiera sea A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 o la combinación de ellos, es la exigencia del proctor de cada una de las capas que van a tener, o la exigencia de la densificación de cada una de las capas que van a tener. Tampoco se olviden que cada uno de estos trabajos que ejecutamos en terreno debe estar comparado con el proctor de laboratorio de cada uno de los suelos que ustedes están trabajando acá, de la capa B, de la capa A. Entonces, compactamos en capa, densificamos el terreno, sacamos densidad en el terreno y lo comparamos con el proctor de laboratorio. Esa comparación nos debe dar el 90, el 95 o el 100% de acuerdo a la exigencia que tenga cada capa. Eso es importantísimo y ese trabajo lo hacemos en cada capa de terraplén que tuviéramos, en cada capa de desmonte que tuviéramos que trabajar y en cada capa de subbase y base que estuviéramos trabajando. Tal vez si son bases tratadas, hacemos otro ensayo y no el proctor. Romperemos, si es una base tratada con cemento, a la compresión simple. Si es una base tratada con cal, a la compresión simple. Si es una base tratada con asfalto, ustedes verán después que se hará un Marshall para ver y determinar la densificación de esa capa. Entonces, todos los trabajos son controlados y hasta si no son tratadas con algún material químico, se hacen los trabajos de comparación con el proctor de cada capa referido a la densidad en el terreno o la densidad del terreno, al revés, referida al proctor de cada capa que están trabajando. Eso en todos los puntos y en cada lugar de construcción que ustedes vayan haciendo en terraplén, en desmonte, subbase y base. Vuelvo a decir que no sean tratadas, ¿no? Entonces, es muy importante la compactación especial, es muy importante la densificación, es muy importante el proctor y es muy importante la clase que vieron el viernes que van a ver este viernes, perdón, que es CBR. Todo esto es la base de todo lo que viene para arriba. Es el apoyo y la construcción de un apoyo acorde con la estructura y las solicitaciones que van a tener de acuerdo al tránsito que tienen ustedes que va a pasar por sobre la carpeta de rodamiento que ustedes tienen aquí. Ese famoso tránsito medio diario anual que ustedes calcularon y que tanto molestamos en vías de comunicación, ese tránsito medio diario anual que aprendieron a calcular, ese es el que nos da las solicitaciones a tener en cuenta para calcular las estructuras que nosotros vamos a construir de aquí en más. Pero este es el puntapié inicial. La densificación de los suelos, proctor, compactación especial, CBR que van a ver mañana,
Este es el puntapié inicial, este es el... Y aquí nace todo para arriba. Después ya van a ver que vamos a ir repitiendo lo mismo, que vamos haciendo las cosas igual, pero bueno, debemos tener en cuenta que en cada trabajo que hagamos de preparación de terreno, sea en desmonte, sea en terraplén, sea subbase y sea base, debemos densificar, por supuesto, densificar, mezclar, humedecer, compactar, que es densificación, y luego tener el referente, que es el proctor del laboratorio, con respecto al proctor, a la densidad, perdón, del terreno o de la capa que ustedes están trabajando. Sin eso, ustedes no pueden continuar si son contratistas, tendrán que aprobar primero esa densificación, y sin eso ustedes, si son inspectores, no pueden dejar que siga trabajando la contratista en otra capa o en otra etapa del trabajo si no está aprobada la densificación. Todos estos problemas que pudieran surgir en el futuro en la estructura aquí arriba por falta de trabajo de densificación corresponden pura y exclusivamente a la responsabilidad de los profesionales o del profesional que está trabajando en esta estructura y que hace los trabajos de densificación de los suelos, cualquiera sea, base, subbase, terraplén o base, subbase y desmonte. Entonces eso que quede claro, por eso es que nos preocupa y aclaramos los puntos estos de densificación de las capas. Lo más, que quede bien claro que lo más, digamos, importante a tener en cuenta es el tratamiento de los suelos en los últimos 30 y por debajo de los últimos 30, sea en terraplén y en desmonte, cómo se trata y cómo se trabajan estos terraplenes o estos desmontes en cada una de las situaciones. Para eso, ustedes tienen aquí este cuadrito donde dice el A y el B, acá está un poquito fuera de el A y el B, pero dice aquí que el A, que es esto, sería 100, 95 y 100, y el B, que es 95, 90 y 95. O sea que esto sería B y esto sería A. Este B vendría aquí. Y aquí hay observación del ensayo de hinchamiento, no puede ser mayor del 2% de la compactación. Esto cuando ustedes vean mañana el CBR se van a dar cuenta de que estamos hablando, así que no vamos a adelantarnos, pero ya ustedes deben saber y deben traer, deben estar enterados en mecánica de suelo que vieron o en suelos que vieron ustedes, cuál es el ensayo de hinchamiento que ustedes tienen que controlar para que los suelos no tengan cambios de volúmenes. Bueno, esto es A, repito, y esto es B. Esta es la parte A y esta es la parte B. Así que bueno, veo que ya está Alfredo, así que buenas tardes, Alfredo, y espero que estén escuchando bien. Okay. Hola, buenas tardes. Bueno, saludé por... Bueno. Bien, sí, ya estamos. Lo que necesite lo vamos viendo. Bueno, espero que me estén escuchando bien los chicos también. Les digo por las dudas para seguir. Denme el Sí, okay. se escucha bien. Al menos yo te escucho bien. Sí, sí. Bueno, Sí, perfecto. Saludos, me alegro. Bueno, entonces este punto interesante, importante de tener en cuenta, fundamentalmente para saber qué tenemos que hacer, a qué nos tenemos que regir, qué tenemos que controlar, qué trabajos tenemos que desarrollar. Este es el punto que nos interesa que ustedes un poco conozcan de toda esta temática. Bueno, y esto es la densificación de un suelo. Nada más que esto es la densidad referida al peso del suelo seco en número de pasadas de rodillo. Lo que quiere decir aquí, y lo que dice esto, es que nosotros empezamos con la densificación. Por supuesto que esto hay que agregarle humedad. Densificamos el suelo y a medida que vamos dándole pasada con el número de rodillos, vamos logrando mayor densificación, hasta que llega un punto en que por más que pasemos el equipo, cualquiera sea, sobre la estructura, no va a lograr más densificación. Entonces, lo que quiere decir esto es que aumentamos la densidad del suelo con el número de pasadas del equipo que sea, hasta llegar a una constante de ese suelo.
y esa constante nos está diciendo que desde aquí para allá estamos pasando o estamos gastando tiempo y dinero con el equipo que estamos trabajando. Hemos logrado su máxima densidad, por lo tanto, por más que sigamos pasando, podemos llegar a otro proceso peligroso, que es la descompactación del suelo, que ya lo vamos a ver un poquito más acá en la clase. La descompactación es la separación de las partículas. En lugar de unirlas y tenerlas en mayor contacto, lo que hacemos es separar esas partículas y logramos su descompactación. Por lo tanto, esto también es muy importante. El número de pasadas, la cantidad de pasadas, tenemos que tenerla perfectamente claro. Si nosotros llegamos con 6 o 7 números de pasada del rodillo o de lo que fuera para densificar y tener la máxima densidad del suelo que tenemos aquí, no vamos a hacer 16 pasadas, ni 14, ni 10, ni 8, ni 9, ni 7, que fuera. Vamos a hacer la justa, 6, 6 y media no podemos, 6 o 7, y hasta ahí llegaremos. Entonces, es muy importante. ¿Y eso cómo lo definimos? Siempre vamos a hablar nosotros, y lo hablamos en vías también, de capas de terraplenes de prueba, por ejemplo, o capas de bases capas de subbase de prueba o de bases de prueba, tramos cortos que hacemos en donde podemos tratar de practicar en esos tramos cortos cuál es el número de pasadas, cuál es la cantidad de agua necesaria en la práctica, estoy hablando en el lugar. Ustedes lo cuánta cantidad de agua, cuántas veces el regador voy a pasar por ahí para definir la humedad óptima y la densidad máxima de ese terreno. Esto es muy importante porque esto se repite, por supuesto, si no cambia el suelo. Si cambia el suelo, tendremos que volver a hacer el nuevo terraplén de prueba, la nueva subbase de prueba, la nueva base de prueba. Si tuviéramos que cambiar, volveríamos a hacer los terraplenes de prueba. Pero esto que ustedes están viendo aquí, lo podemos definir en esos terraplenes de prueba, en esos tramos cortos de terraplenes de prueba, en esos tramos cortos de subbase y en esos tramos cortos de base. Y definir así un proceso de trabajo que si el suelo no cambia, se repite, es repetitivo. Si el suelo no cambia, ese proceso se repite en todos los tramos. Si el suelo cambia, bueno, tendremos que barajar de ida de vuelta y volver a calcular el número de pasada, la cantidad de agua, que ustedes lo tienen en el laboratorio. Ustedes ya lo calculan en el laboratorio, pero en el terreno, en el lugar, es un poquito distinto. Van a tener que ver qué tipo de regador tienen, qué peso tiene su equipo de compactación, cara que le dicen siempre, tiene su equipo de compactación, si funciona bien, no funciona bien, y bueno, todo eso se hace en esos terraplenes de prueba, y ahí se empieza el proceso de ejecución de cada una de las etapas, terraplén, subbase o base. Y vamos a entrar entonces con los equipos de compactación. Los equipos de compactación, ¿qué puede ser? Pata de cabra, rodillo neumático, rodillo liso o aplanadora. Estos equipos de compactación que ustedes ven ahí, también se pueden tener una división de equipos de compactación, disculpen, que pueden ser, de acuerdo a algunos de los medios que se señalan a continuación, puede ser presión estática, presión dinámica, vibración y amasado. También presión estática es por el peso propio del equipo, presión dinámica es porque tiene una altura de caída, el equipo es una altura de caída, una altura H, o sea, va vibrando el equipo. La vibración es otro, es un bombardeo que se produce de los equipos. Y el amasado es un trabajo que se hace como si ustedes estuvieran haciendo una masa de fideo. Primero, la masa es muy plástica, es muy deformable. A medida que van amasando, le van dando forma y se va endureciendo. Ese es
amasado. Lo mismo que eso es la compactación por amasado. Esa es otra, pero bueno, cada uno de estos equipos va a cumplir con esa función. Presión estática, presión dinámica, vibración y amasado. Cada uno de estos equipos, pata de cabra, rodillo neumático, rodillo liso aplanadora, cumplen con cada una de esas premisas o de ese tipo de método de compactación. Vamos a tener nosotros que para cada uno de los procesos de compactación o de los equipos de compactación, y ya vamos a ver fotos, porque en la foto y vamos a ver algunos ejemplos de compactación, es mucho más gráfico, mucho más entretenido, que yo les cuento así con letras, para que ustedes se den cuenta perfectamente cómo es el proceso y el uso de cada uno de los equipos. Aquí dice que en suelo fino, el rodillo pata de cabra y rodillos con llanta neumática. Es cierto, en los suelos finos, que son los A4, A5, A6, son los equipos de compactación más eficientes, los que tienen más rendimiento, los que compactan mejor. Estos rodillos cumplen una función, de estos rodillos pata de cabra, cumplen una función muy, muy específica con estos tipos de suelos finos. Y se usan pura y exclusivamente en suelos finos, los rodillos pata de cabra. Los rodillos pata de cabra pueden ser autopropulsados o de tiro. Vamos a ver todos los equipos para que se queden tranquilos. Los de autopropulsados son equipos de alto rendimiento, tienen un rendimiento muy bueno, y los de tiro, no digo que sean malos, pero necesitan ustedes tener un equipo que acompañe a ellos. O sea, tiene que ir con un tractor, o con una motoniveladora, o con una topadora, o con lo que sea, ir tirándolo para que este equipo funcione. Por supuesto que esto es un poquito más caro en cuanto al uso del mismo, y a la vez es un poquito engorroso en los espacios de maniobra que pudiera tener si es que estamos trabajando en zonas medianamente urbanas o urbanas. Así que bueno, el rodillo pata de cabra es el elemento de compactación por excelencia para los suelos finos. Y luego se puede cerrar con algún rodillo neumático o una pasada aplanadora, que es lo que vamos a ver. En suelos granulares vamos a usar rodillos lisos, excéntricos, que provocan vibración del suelo, que es ya lo vamos a ver un poquito más detenidamente, provoca la vibración del suelo y el acomodamiento de las partículas. Así que esto es la presión estática y dinámica que dijimos recién. Esto es por peso propio. El peso propio de la estática es sin vibrar, sin nada, pasar el equipo por su peso propio, va compactando. Y si fuera dinámica, tendría una altura de caída, iría vibrando con distintos tipos de distintos tipos de ondas, de vibración, más amplitud de onda, menor amplitud de onda, y vibrando con una pequeña altura de caída, para someter al suelo a un bombardeo bastante importante que hace que se acomoden las partículas internas. El otro es por vibración, ya lo dijimos, y por amasado es lo que le expliqué recién. Viene el rodillo pata de cabra. Aquí tiene usted el rodillo pata de cabra, un dibujito como para explicarle cómo trabaja. Ustedes van a tener una capa aquí, una capa, pongámosle, de 12 centímetros, distribuida. Lo que hacen es pasar el rodillo. Este rodillo debe tener unas uñas que sean de tal magnitud que sea más o menos de los 12 centímetros, 10 o 12 centímetros de penetración, y empieza a trabajar por su peso propio, y trabaja compactando de abajo la primera capa aquí, en la primera pasada, o la segunda o la tercera, compacta la primera capa, después la segunda pasada compacta otra segunda capa, la tercera pasada compacta otra tercera capa, y así llegar hasta los 10 o 12 centímetros. Esa capa es compactada de acuerdo con las uñas que ustedes están viendo en el rodillo. Ya van a ver algunos detalles de uñas. Estas uñas penetran en el suelo y van compactando de abajo hacia arriba. Por eso decíamos nosotros
Esto puede ser terraplene, puede ser subrasante. No creo que haya base con suelos finos, ni subbase con suelos finos. Así que deberíamos tener muy presente que esto es para terraplén y subrasante propiamente dicho. Entonces podríamos hacer una capa de 15 o 20 centímetros, de acuerdo al equipo que tengamos, y compacta el equipo de abajo hacia arriba, hasta llegar a la superficie y ver perfectamente la impronta de cada una de estas uñas en la superficie. Cuando ustedes vean la impronta de estas uñas en la superficie y sientan un rebote del equipo sobre la superficie que hace una especie de rebote, que va rebotando la superficie, quiere decir que hemos llegado al grado de compactación máxima. ¿Cuál es la desventaja que tiene este trabajo? Más allá de que tiene un alto rendimiento, es que de los 20 centímetros vamos a tener que desperdiciar tal vez 5 centímetros superiores porque queda suelto, el trabajo arriba queda suelto o queda poseado por las mismas uñas. Entonces hay que hacer un perfilado de la capa superior en cualquiera de las etapas. Si es terraplén no hace falta. Si es terraplén se coloca otra capa arriba y se compacta otra vez. Pero si es subrasante, vamos a tener que perfilar la subrasante y sacar ese exceso o ese terreno que no se ha compactado, ese suelo que no se ha compactado, perfilarlo y sacarlo a los costados de las banquinas. Ya lo vamos a ver en la foto para que tengan más claridad de lo que les estoy diciendo. Aquí están los distintos tipos de uñas. Tienen distintos modelos de uña. Un segundo. Distintos modelos de uña que hacen... Roberto, Sí. Perdón, se cortó. Dijiste tipos de uña y todo lo que vino después no se escuchó. Es que me soné la nariz, así que creo que hayas escuchado. Ah, bien, se escuchó un ruido raro, perdón. No, está bien. Lo que pasa es que acá me está matando la rinitis alérgica. Acá ustedes ven distintos tipos de uñas. A ver, esperen un segundo. Quería agrandarlas, pero bueno, lo ven bien los distintos tipos de uñas. Fíjense, aquí tienen un rodillo con un tipo de uña, cómo se ve desde arriba o cómo pueden ser esos distintos tipos de uñas. ¿Ven? Circulares, cuadradas o casi romboidales, pero son un rectángulo dado vuelta. Aquí tienen otro tipo de uña, aquí tienen otro tipo de uña, aquí está la superficie de apoyo de cada una de esas. Dice, la uña A es ausada, la otra base ampliada, la otra prismática y la otra es de cabra. ¿Por qué se llama de cabra? ¿Por qué se llama pata de cabra? Bueno, los investigadores descubrieron en su momento, en aquellos tiempos, cuando todavía andaban en carro, que la zona del camino de las cabras, el camino de las cabras, donde llevaban las cabras a la guada, iban y venían, o a los pastizales, iban y venían las cabras, era la zona de máxima compactación. Es decir, de ahí cuando llovía en esa zona, no había pantano, no había barro. Ustedes podían transitar con los carros, con los payos, sin embarrarse y sin enterrarse. Entonces, vieron que la pezuña de la cabra era un sistema de compactación muy útil. Por eso semejan todos estos equipos de compactación con cada uno de estos tipos de uñas que ustedes están viendo a la pata de una cabra para densificar el suelo en forma óptima y, por supuesto, en el menor tiempo posible, que es lo que nos interesa. Menor cantidad de pasada y tiempo posible de compactación disminuido. El menor tiempo, más cantidad, más metros cúbicos de compactación, mayor rendimiento. Esa es la función y esa es la función del pata de cabra. Y les digo, no hay equipo para suelo fino que tenga mejor rendimiento que este tipo de equipo de compactación. El equipo pata de cabra. Los suelos gruesos no podemos utilizar porque estas uñas lo que hacen es romper el agregado granular, ese grueso que ustedes incorporan a la mezcla, la uña lo parte, lo rompe y cambia la granularidad de lado. Por lo tanto, en estos tipos de trabajos de agregados de estabilizaciones o de capas gruesas, de capas con materiales gruesos, perdón, no se puede usar este equipo
porque rompe los agregados. Por eso es el motivo, digamos, de que no se usa este equipo en ese tipo de trabajo. Bueno, el otro equipo son los neumáticos, que se pueden ser de arrastre otro propulsado. Ya de arrastre casi les digo, no existe más, salvo que seamos muy pobres, una empresa muy del principio, que pudiera tener alguno de arrastre, o un lugar que tenga, pero ya casi todos son autopropulsados, ya no hay casi de arrastre. El mercado al rodillo neumático de arrastre lo ha dejado casi en desuso. El de arrastre nada más, ya le voy a mostrar alguna foto, creo que tengo acá abajo una fotito. Este es el de arrastre, acá se engancha y se lleva de tiro con un tractor, y aquí arriba va cargado. Esta tolva es para poner lastre, se pone arena, se pone piedra, lo que sea que haga peso sobre el mismo. Estos ya no se usan más, prácticamente no se usan estos equipos. Bueno, vamos, les voy a mostrar ahora algunas fotos de equipos para que la tengamos más. Voy a salir de aquí. Ahí comparto con ustedes la foto. Un segundo. Bueno, ¿están viendo el equipo? Sí, ingeniero. Profe. Bueno, este es el rodillo neumático. Este es un rodillo neumático que sirve para densificación de capas, casi terminación, digamos, de suelo fino, densificación de bases estabilizadas granulares, en cualquiera de sus características. Aquí ya sí puede ser que usemos este en bases tratadas con cemento, con un suelo cal, un suelo cemento, o tratada con asfalto. Y aquí ustedes ven el tren de los equipos que tienen. Tienen 4 acá adelante y 4 aquí, perdón, 4 aquí y 5 allá. Esto va en los dos sentidos, corre en los dos sentidos. Este es autopropulsado, 4 y 5 adelante. Si ustedes observan, aquí no se ve muy bien, pero si ustedes observan, esta cubierta de aquí cubre el espacio que deja esta, la de aquí más adelante cubre el espacio que deja esta otra, la otra que está allá cubre este espacio de aquí, y así sucesivamente, cubriendo un ancho desde aquí hasta el otro lugar que está en la otra rueda. O sea que se va cubriendo perfectamente todo un ancho del equipo que ustedes están trabajando. Esto aquí tiene un lastre, un lastre que hace que el equipo tenga mayor peso, mayor densificación por peso propio. Este es un equipo que dijimos, vuelvo a reiterar, lo voy a volver a reiterar, se usa en suelos finos, se puede usar en suelos finos, se puede usar y se usa en bases estabilizadas granulares, bases estabilizadas con cemento, suelo cal y tratadas con asfalto. Y también el equipo se usa en densificación de mezclas asfálticas. Así que es un equipo muy útil, lo utilizamos en cada una de las etapas de nuestras actividades. El rodillo neumático.
Y lo que hablaba recién es la presión de inflado, que ese es otro tema que es un tema a tratar. La presión de inflado significa que cada una de estas cubiertas debe de tener libra por pulgada cuadrada o cantidad de libras a trabajar aquí dentro de esta cubierta, que nos va a dar nosotros una información. A mayor presión de inflado, nos va a definir un bulbo de presión distinto que si tuviera menor presión de inflado. Y tengo una foto después que les voy a mostrar el trabajo que hace este equipo de compactación de acuerdo a la presión de inflado de sus cubiertas. Y eso lo va a hacer en cualquier tipo de trabajo que lo hace. En esto ustedes van a ver, de este tipo de equipo, van a ver un montón de modelos. Hay muchísimos modelos. Este es un equipo relativamente nuevo. Hay equipos mucho más viejos, con mayores beltés. Son todos autopropulsados lo que vamos a ver. Esto va y viene, o sea, no tiene un sentido. Esto no es el frente. Este va para allá, si bien este está sentado para allá, esto se da vuelta y puede girar y va y viene por el mismo lugar o por cubriendo anchos de compactación. Es el rodillo, entonces, neumático. Sí, Roberto. ¿Vale? El trabajo de compactación es algo que debe tenerse especial cuidado, ¿eh? Y todas esas cosas tienen que ser, tenerse bien presentes, la presión de inflado, el lastre, y todo eso va a estar en función de lo que estemos compactando, como decía Roberto recién, si estamos hablando de bases, subbases, carpeta concreto asfáltico. No es cuestión de inflar las cubiertas a lo que parezca y pasar por donde pasa y hacerlo pasar y transitar. Eso necesita realmente un estudio y necesita sobre todo tener cuidado, como le decía recién, porque de la buena compactación depende también el buen comportamiento de la carpeta o de la base o lo que estemos compactando el día de mañana. No solamente de la calidad de la mezcla, sino también de la calidad del trabajo de compactación. Que no sé si Roberto lo dijo al principio de la clase, pero recuerden que si bien hay una teoría detrás de todo esto, de cuántas pasadas, la presión de inflado de acuerdo al tipo de trabajo, no hay nada que suplante los tramos de prueba. Los tramos de prueba son fundamentales para saber cuál es incluso el rendimiento del equipo y cuál es el grado de compactación. Y esto está relacionado, o sea, el rendimiento con el grado de compactación. Si tengo un buen rendimiento, tendré menor cantidad de pasadas y viceversa. Pero la compactación en cualquier tipo de capa que yo esté realizando es fundamental prestar atención en eso. Era eso, Roberto. Sí, señor. Y como dice Alfredo, aquí nadie tiene la verdad sobre el sistema de compactación. No hay un libro que le diga a ustedes que vayan y le diga a ustedes, che, vos este suelo compactarlo de esta forma. No hay, no existe. Esto es a prueba y error. Por eso es que, como dice Alfredo y como les dije yo, los terraplenes de prueba, los lugares de prueba son en donde nos desburramos, donde realmente aprendemos y decimos, bueno, este es el proceso de ejecución de los terraplenes, de las bases, de las subbases, que tenemos que hacer durante todo el periodo de la obra que estamos ejecutando. Esto es fundamental. Vuelvo y digo, no hay, si bien hay directivas generales de cómo hacer las cosas, de cómo se debe usar el equipo, nadie les va a decir, mira, este suelo compactar de esta forma que te va a dar mayor rendimiento. Cada obra tiene su proceso, tiene su forma, y bueno, hay que tratar de llegar al óptimo de trabajo de cada uno de los equipos. Vimos entonces el neumático que está ahí atrás de este equipo, y este es el rodillo liso o aplanadora. Como ustedes ven, este rodillo liso o aplanadora tiene dos rodillos que son los que, esto es como los picapiedra, ¿no? Igual a los picapiedra. Tiene dos rodillos lisos que giran y que pueden vibrar con un excéntrico que tiene aquí y otro por aquí, pueden vibrar en una amplitud de onda, una gran amplitud de onda, una amplitud de onda muy, muy chica, donde van vibrando casi en el mismo lugar. Esto también trabajan por su propio peso y además por su vibración que tienen, y se pueden lastrar, se dice lastrar,
o se pueden cargar si ustedes quieren, en algunos de los tambores, dentro de los tambores con aceite quemado o con algún otro elemento de peso bastante importante que agregue peso a este equipo. Estos, por supuesto, están todos los manuales, lo deben tener. Algunos se cargan aquí también, en este lugar, aquí. Este también no tiene sentido, digamos, no es el frente ni la parte de atrás, sino va y viene, tratando de manejarse en los dos sentidos, de ida y vuelta. Este es un proceso, este equipo de compactación en suelos es muy poco usado, salvo para cerrar la capa arriba, la última pasada. Podría ser, pero es muy poco usado en suelo fino. Sí es muy usado en bases estabilizadas y en subbases estabilizadas granulares y en subbases y bases estabilizadas tratadas con cemento, o una subrasante tratada con cemento también podría ser. Sí es muy utilizado en ese tipo de carpas y sí es muy utilizado en carpetas de rodamiento, cualquiera sea, base negra o carpeta, que ya van a ver ustedes lo que es. El equipo de compactación. También tienen un montón de modelos, hay modelos de todo tipo, hay equipos de estos que tienen 12 toneladas, 16 toneladas, imagínense, son unos monstruos en cuanto a su peso y su rendimiento. Evidentemente, esos son para grandes tipos de obra, o por ejemplo, hacer ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Alfredo? Lo de potrerillo, hacer suelo cemento, o hacer no me sale, represas, para hacer represas. Los Bien, pero grandes equipos de compactación sí. se usan en grandes espesores de capa, y en ese tipo de obras, ¿no? En represas y esas cuestiones, en grandes terraplenes. Bueno, este es otro tipo que ustedes tienen. Y Bueno, después, bueno, después, sí. volviendo al tema de la intervención anterior, y ahí asociado a lo que acaba de decir Roberto, recuerden que siempre una capa debe tener un espesor tal que no sea más de 3 veces el tamaño máximo del agregado para poder tener una compactación eficiente. Y entonces ahí viene lo que le decía Roberto. Lógicamente, mientras mayor sea el espesor de la capa, más rápido voy a terminar, lógicamente. Ahora bien, tal vez no sea la compactación eficiente y son todas estas cosas las que ustedes tienen que estar analizando permanentemente, ya sea en una obra vial o en una obra hidráulica, como lo que planteaba Roberto, en función de una obra hidráulica, como decía recién. Correcto. Eso más. A ver, un segundo. Vamos a cambiar de foto. Voy a dejar de compartir con ustedes y vamos a cambiar para que vean un poquito. ¿Están viendo? You are now Sí, unmuted. ingeniero. You are now Muy bien, muted. Se ve bien. muy bien. Bueno, muy bien. Nosotros vamos a ver ahora un proceso de compactación de suelos en un terraplén. Esta es una zona del norte. Observen ahí el trabajo de movimiento de suelo. Eso que ustedes ven, una mototraílla, en realidad se llama retropala. Decimos retropala a los viales. Esto que ven aquí es una retropala. Lo que tiene aquí es una cuchilla que se mete en el piso, acá abajo, acá donde yo estoy indicando con el mouse. Se mete acá en el piso, la topadora lo empuja por la cola acá, lo está empujando con la pala. La retropala mete la cuchilla en el piso y va cargando en la caja esta que ustedes ven aquí. Bueno, depende de la capacidad de la motopala. Algunos tienen 4 metros, 6 metros, 12 metros. Depende de la motopala que ustedes que tengan de capacidad. Pero ven que va cargando, acá está rebalsando ya. Carga, hace el transporte, lo lleva y lo distribuye en el terraplén que se están ejecutando. Acá viene la motopala,
cargada y distribuyendo, abriendo la pala aquella y descargándola, tal cual la cargaba, la descarga en el tramo que están cargando. Es un proceso de movimiento de suelo muy ágil, muy rendidor, porque lo que hacen es sacar el suelo de extracción lateral que ustedes vieron en vías de comunicación, llevarlo al camino, llevarlo a la zona donde tienen que trabajar con el terraplén, distribuirlo, humedecerlo, distribuirlo, mezclarlo y compactarlo. Ese es el fin que tenemos ahora, su densificación. Y está dando vuelta, esto es aquí, en este punto, por supuesto que tiene una articulación y da vuelta en tramos muy cortos, en zonas muy angostas. Ya descargó todo lo que tiene aquí la motopala y vuelve otra vez a ir a cargar donde estaba la topadora en el préstamo de extracción lateral. Este es otro tipo de pala, pero de arrastre, se llama mototraílla, que ustedes vieron, y estas son más chiquitas las que vimos recién, pero esto es con tractor. Acá hay un préstamo, un yacimiento donde está sacando suelo fino, se saca el suelo fino. Fíjense que en la zona que estamos se usa este tipo de suelo en terraplén, no tenemos esta base estabilizada granular que ustedes vieron aquí. Ese es otro detalle que tenemos que tener, ¿no?, en cuenta aquí. Esta es zona donde no tenemos los materiales que ustedes tienen en la zona nuestra acá, que es lo que hablamos con Alfredo en las clases anteriores. Ustedes van acá, al fondo de su casa, acá atrás, y consiguen un estabilizador granular que no lo van a conseguir en la zona donde está trabajando esta gente a 2.000 kilómetros a la redonda, más o menos, para ser exagerado. Fíjense un suelo que ustedes que están usando ahí, un suelo fino, arcilloso, por supuesto, y ese es el que van a meter dentro del terraplén. Así que observen las necesidades, o los tipos de suelo, los tipos de trabajo que hay que hacer en cada una de las zonas de nuestro país. Esto es la zona del litoral, esto es la zona de los montes nuestros, allá del norte. Pero aquí está en realidad esto es la mototraílla, la motopala, la pala de arrastre se llama también, o las palitas, o traillas de arrastre, como dice acá. Esto va caminando, lo mismo que hacía recién la topadora, esto va caminando por acá, esto lo tira el tractor y aquí tiene, abre como una cuchilla abajo y va cargando en este recipiente aquí el suelo que se va metiendo a medida que va tirándolo el tractor a esta palita de arrastre. Aquí va la palita cargada, está cargando la otra, van cargando y también se transporta al terreno, ¿ven? Se va transportando al terraplén y va distribuyendo en una capa a lo largo. Entonces ustedes distribuyen el espesor que necesitan, luego vienen, riegan, mezclan, distribuyen y compactan y tienen otra capa de terraplén. Este es un trabajo muy rendidor porque el suelo se extrae del lateral, vuelvo a decirle, y es un proceso en círculo. Van así, vienen por acá, descargan acá, se van más adelante, vienen por acá, descargan acá. Es un trabajo de una distancia común de transporte que hablábamos, de 200 metros. ¿Se acuerdan? La distancia común de transporte de 200 metros. Esa distancia común de transporte no paga, no recibida en forma directa, es la que ustedes están utilizando aquí. Tienen que tenerla en cuenta en el metro cúbico de terraplén que están construyendo acá. Y tienen el ejemplo muy claro. Muy bien. Si algo no entienden, corten, avísenme, escríbanle ahí al Alfredo y pregunten, por favor. Roberto. Sí. Bueno, no tienen, a ver, no sé si los chicos tienen bien el fiel conocimiento de la provincia o no. No tienen que irse muy lejos. Si ellos se van para el lado de la Valle, al lugar allá en la esquina superior, ubíquense de frente al mapa de Mendoza y váyanse a la esquina superior derecha, que eso es denominado Lencón, o la Valle, ¿cómo se llama el lugar donde se hace la fiesta de la Virgen? Asunción. Asunción, la laguna de Guanacache, si es que la conocen. El material es tan fino como el que ustedes ven ahí
y realmente no tienen otra alternativa que trabajar con ese material, porque el transporte para venir a buscar material granular se tiene que ir hacia el este, hacia el oeste, y estamos hablando primero de que lógicamente se tiene que ir al oeste por caminos que hay, y no muchas veces tenemos una línea recta hacia el oeste, y capaz que tienen que hacer 200, 300 kilómetros para buscar un material granular, y eso hace que los costos se les sean altísimos y no queda más que trabajar con esto. Y también, por ejemplo, en el lado de Alvear, con San Luis, aquellos que alguna vez hayan ido por el sur para el lado de Mar del Plata, Miramar, Necochea, y se han ido por la ruta 188, que tienen que salir por Alvear, también se van a encontrar con suelos de este tipo. Es más, todo el este de la provincia, que limita con el río, ahí se me fue, Desaguadero, tiene este tipo de material. Así que, como te decía recién, no hay que irse muy lejos. Y además, aquellos que han ido para el lado de la valle van a encontrar que ese trabajo que mostraba en la otra diapositiva, que es la que está arriba, la 16, la diapositiva anterior, esa, eso es lo que ustedes tienen en el Camino Lavalle. La zona de préstamos, que es donde sacan el material para hacer el terrapén, es lo que tienen a los costados. Entonces eso también colabora que en los días de lluvia o de mucha lluvia o por el anegamiento de algún campo, de algún río que se salga de su curso, ayuda a que el agua circule o se estacione en esa zona de préstamo y no les impida a ustedes la circulación en la ruta. Ese trabajo que están viendo ahí en esa diapositiva es realmente el típico que ustedes están viendo por la ruta 40 cuando salen de Chirino, por ejemplo, y llegan hasta San Juan. Era eso, Roberto. Sí, señor. La zona del Forzudo, Alfredo, la zona, hay otros pueblitos ahí que están un poco olvidados en el tiempo. Sí, sí, exactamente. Todo lo que es el este de La Valle, La Paz, al este de Santa Rosa, se van a encontrar, a ver, no sé si los chicos tienen, lástima no tener el mapa, la ruta 153, que es la que va al Alvear y va por las Catitas. Ese paisaje que se está viendo en esa diapositiva es exactamente el mismo que ellos van a tener acá en Santa Rosa y Alvear. Señor. Sí, señor. Bueno, me pasé. Bueno, estamos haciendo el transporte del suelo. También se puede hacer con camiones. Otro sistema de transporte. Una cargadora carga el camión y viene depositando el camión aquí. ¿Se acuerdan que vimos en vía? También lo vimos en vía. Lo dijimos muchas veces. Tal vez el ingeniero Yunta le haya mostrado alguna foto, estimo. Bueno, esta es otra forma también de transportar. Y aquí está la distribución y la rotura del suelo. Esto es una arrastradisco. Son arados, como un arado. El arado lo que hace es romper el suelo, roturar el suelo en una expresión mínima, dejando casi, digamos, sin suelo con agregados gruesos, digamos, con terrones, sino todo suelo fino. Es una rastra que produce, además, como dice aquí, como tiene un poco de agua, el secado del suelo, porque ventila todo el suelo, como ustedes están viendo en la foto. Lo que hace la rastra es romper el suelo, las partículas, separarlas una con otra. Es un equipo muy efectivo, se usa mucho en los distintos tipos de trabajo que tenemos nosotros en los viales, y este es uno de ellos. Aquí, en este punto y en este proceso, más allá de romper y roturar, lo que hace es ventilar. Ventilar significa que estamos secando el material que tiene un exceso de humedad. Entonces, eso es ventilación. O secado, como dice acá. Y hay otra foto. Perdón. Y aquí ustedes ven los rodillos pata de cabra, ¿ven? Acá hay uno adelante, otro atrás, dos equipos, y la capa que ustedes tenían aquí se compacta de acuerdo como nosotros vimos la fotito esa en el dibujito que yo les mostré, de abajo hacia arriba. Y de abajo es desde el espesor de la uña del pata de cabra que tiene acá, que yo creo que tengo otra foto más adelante. No tengo. Sí, lo vamos a ver aquí en una
La uña, en profundidad, fíjense ustedes cómo ya aquí ya se está rebotando, aquí ya no se nota más que haya material suelto, pero acá se está viendo que todavía le falta un poquito de compactación, porque la uña a medida que se mete, al dar vuelta, al ir corriéndose y dar vuelta, levanta un poquito el suelo, esa pata de cabra, y deja un poquito de material suelto. Son entonces rodillos pata de cabra autopropulsados. Estos tienen el pata de cabra adelante y neumático atrás. Hay otros que tienen todo pata de cabra. Tienen 4 ruedas de pata de cabra y esos se llaman autopropulsados, de rodillos autopropulsados pata de cabra. Se llaman Caterpillar 815. 815 son porque tiene un modelo de Caterpillar 815 que tiene un rendimiento, lo voy a mostrar una foto más adelante enseguida, un rendimiento muy bueno, también autopropulsado, y sirven también para distribuir un poquito el suelo. Tiene una pala adelante que sirve para distribuir el suelo. Ya lo vamos a ver. Pero esto, muy efectivos, ahí están viendo la compactación, y fíjense cómo queda, ¿ves? Y esto no recibe una capa de terraplén arriba, tenemos que poner la base directamente, debemos perfilar, porque aquí hay algunos agujeritos donde pueda tener algún tipo de problema, cosa que yo les diría que no, pero siempre hay aquí que un espesor de capa que, digamos, vamos a desperdiciar, vamos a tener que sacar porque está suelta. Ese es la única contra que tiene este equipo. Lo demás, es todo favorable. Y ya ven la capa compactada perfectamente. Y tienen otra muestra. Aquí recién está en proceso de compactación. Aquí ya está compactada. Y aquí está en proceso de compactación. Fíjense cómo se ven las uñas del pata de cabra penetrando aquí. Esto es suelo falta de compactación. Bueno, habrá que darle el número de pasadas necesaria para lograr su densificación a este suelo. Y ven la muestra. Fíjense cómo ya, si le falta humedad y el suelo está secando, cómo empieza a cuartearse este material seguramente arcilloso. Cómo empieza a cuartearse ya. La falta de humedad hace que haya retracción en la arcilla. El exceso de humedad hace que tengamos un suelo plástico, un suelo deformable. Y la falta de humedad hace que tengamos retracciones violentas con las fisuras de estas estructuras, de estos suelos, ¿no? La fisura de la capa del suelo. Esto que les muestro aquí es un exceso de compactación. Así como dijimos que debemos lograr la densidad máxima con una energía de compactación definida, la densidad máxima con una humedad óptima, el exceso de compactación, el exceso de pasada de los equipos de compactación por una capa cualquiera, nos produce esto que ustedes están viendo aquí. La estratificación de los suelos. En lugar de esto estar junto, empieza a separar las partículas. ¿Ven? Ahí tiene una muestra muy clara de lo que es. Esto es porque nos hemos excedido. Supongamos que este equipo que está aquí lo teníamos que pasar por esta misma zona 8 veces, por esta misma sección, por esta misma superficie, de aquí hasta aquí, 8 veces para lograr su dosificación. Lo pasé 12 veces por aquí, en lugar de 8. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacemos es descompactar. Pero eso es malo como la falta de compactación. Claro. Así que no es que seguir pasando, total se compacta. No, lo vamos a romper al suelo. Se rompe el suelo. Se vuelve a romper otra vez. Entonces tenemos una descompactación. Esto es muy, muy importante tener en cuenta para los números de pasada, el número de pasadas de los equipos para no lograr esta rotura del suelo. Bueno, acá está todo el apoyo, el agua, obvio, que tenemos que tener. Aquí hay un rodillo neumático, miren, aquí. Aquí está el agua. El agua siempre es un elemento muy necesario en cualquiera de estos trabajos. Y tiene un pequeño tajamar que le decimos nosotros, una represita, donde depositan el agua. La bomba del pozo. Bueno, y el
perdón, y el regador que va distribuyendo y humedeciendo la capa que estamos trabajando. Se está trabajando la capa, esto es la humedad óptima que tenemos que darle, este es el porcentaje de humedad por peso del suelo seco, que tenemos que agregar esa cantidad de agua, dosificándola, por supuesto, esto la manejamos nosotros. Aquí se está mezclando con la rastra de disco, se mezcla. Pero este es otro tema, a ver si hay otra foto. Se mezcla y se distribuye. Creo que no tengo más fotos. Esto aquí, lo que ustedes ven, es un proceso como aquello, pero nada más que una reconstrucción de banquinas por descalce. Fíjense ustedes, el suelo, aquí, el terraplén, acá arriba está la estructura, y el terraplén. Aquí lo que ha habido un problema por descalce de banquina, es decir, la banquina se humedeció, cambió su situación, cambió su densidad por la incorporación de humedad, y bueno, hay que hacer un descalce de banquina y recompactar la banquina. Este es un proceso también de compactación. Ven, aquí tiene otra muestra, está muy importante. Miren la humedad que tiene, una humedad que prácticamente en zonas está toda saturada, un exceso de humedad. Y a esto se produce, lo que se produce aquí es, con ese problema de saturación, toda una fisura longitudinal y un hundimiento de la banquina. Esto. El otro equipo de compactación que tenemos, todos los que vimos son autopropulsados, estos son equipos de manuales, equipos de compactación manual. Este que ustedes ven aquí, la famosa canchita que le decimos nosotros, este es un equipo de compactación, hay de todo tipo, hay livianos, pesados, estos son un poquito pesados, tienen más de 100 kilos, hay algunos que tienen 80, otros 50, otros 40, son un poquito más chicos. Acá, ¿qué estamos compactando? Estamos compactando sobre el borde o llegando al borde de la alcantarilla. ¿Por qué? Porque todos los equipos que vimos no llegan al muro de la alcantarilla, y si llegan, el rodillo pega contra el muro y no compacta una zona muy cercana a la alcantarilla. ¿Qué es lo que ustedes generalmente tienen? Es el golpe sobre una obra de arte en cualquier ruta por descenso de el terraplén o de la estructura sobre esta estructura rígida. Entonces, lo que se hace es compactar con un compactador manual en zonas donde es difícil acceso con los equipos de compactaciones que vimos autopropulsados de gran peso, de gran porte, en estas zonas. Se compacta con este equipo y luego se agrega otra capa tratando de que la densificación sea la correcta en las paredes de las alcantarillas. Aquí tienen un ejemplo de equipo de compactación manual. Esto también, estos equipos de compactación manuales, disculpen, voy a sonar. Estos equipos de compactación manuales se usan también en naves industriales, en zonas de difícil acceso, donde tienen ustedes columnas, algún otro tipo de estructura que hace difícil el trabajo de compactación con equipos como los que vimos recién. Entonces, todos estos equipos chicos se usan en ese tipo de piso, compactando manualmente y logrando, por supuesto, que estas capas son mucho más chicas que las que vimos anteriormente. Aquí arriba ven un canguro, este canguro que ustedes ven aquí arriba tiene porte de 80, 90, 100, 110 kilos, y se dice canguro porque va saltando, lo tienen que haber visto en algunos lugares, va saltando y compactando en una superficie también bastante más chica que esta superficie que de apoyo que ustedes ven en la chanchita esta, bastante más chica. Los equipos de compactación manual también, hay modelos, muchísimos modelos. Yo les estoy mostrando algunos básicos que varían en su forma, varían en su peso, en su tamaño, pero todo es la misma función, digamos. Es densificar los suelos en lugares de difícil acceso, en lugares donde no podemos poner equipos como los que vimos anteriormente. Bueno, acá la prueba de carga es ver densidad, nada más que densidad.
Bueno, lo otro que quiero compartir con ustedes es un trabajo muy particular, pero que refleja un poquito, todos los trabajos de compactación que hay que hacer. Este es un terraplén de avance en zona inundada, en un estero. Este es un acceso a una fábrica, un emprendimiento lácteo, y evidentemente tenemos un camino de acceso bastante dificultoso. Entonces, lo que vamos a ver aquí en alguna foto, para que ustedes tengan idea, también los trabajos de compactación, masificación, en un proceso, en un lugar muy complicado. ¿Se acuerdan que yo les contaba a ustedes la ruta, que son 40 y pico kilómetros, 46 kilómetros desde Rosario a Victoria? Bueno, todo pasa por esteros, por zonas inundables, por zonas de riacho, laguna. Bueno, esto es parecido a aquello que yo les contaba. Esto, por supuesto, el tramo es mucho más chico. Pero aquí ustedes están viendo cómo está la zona, cómo es la zona y cómo están avanzando con el proceso de densificación de los suelos. Así se ve la zona, fíjense ustedes, inundada, con suelo muy plástico, con el agua prácticamente arriba, la napa freática está arriba, así que imagínense cómo hacemos esa densificación. Aquí ven otra forma, aquí se hace una zanja, una sangría como para sacar el agua de la zona de camino, y aquí viene el terraplén de avance. Mientras el agua se trata de sacar por peso de este terraplén hacia los costados para que no influya y no tenga ningún aporte de esa napa freática sobre el terraplén que van a trabajar esta gente. Bueno, ahí están marcando los anchos. Se trata de drenar con la cuneta que vimos recién todo el agua, por el mismo peso drenar hacia la cuneta el peso del terraplén. Aquí se está cargando el terraplén, el suelo, mejor dicho, del terraplén que estamos haciendo, aquí con camiones. Ahora vamos a ver de dónde sacamos el suelo. Fíjense que todo este suelo es suelo fino, una topadora, no es una topadora, sino es una pata de caca con una pala que va distribuyendo el material. Y otra foto de la misma que estamos trabajando recién. Se va distribuyendo y se va cargando el terraplén a medida que vamos avanzando. O sea, es un terraplén de avance. ¿Por qué se llama de avance? Porque a medida que vamos distribuyendo el suelo en la laguna, se ve el suelo todo saturado, se va pisando el suelo. Por eso vamos avanzando a medida que vamos construyendo el terraplén. Este es un pata de cabra 815, ¿ven? Ahí ustedes ven, tiene 4 ruedas, son 4 ruedas con pata de cabra, en lugar de ser neumáticas son pata de cabra metálicas, y avanza. Aquí se está usando como topadora. Aquí está la palita de arrastre que están sacando del lateral y están cargando el terraplén. Fíjense ustedes aquí, este pata de cabra es de muy buen rendimiento, muy buen uso para este tipo de suelo, para este tipo de trabajo. Aquí tienen otra foto del trabajo. Bueno, aquí está bastante complicado el suelo, digamos. Es un suelo muy plástico, evidentemente, como ustedes ven. Fíjense. No sé si llegan a ver aquí estos palitos. Los palitos son el ancho del pie del talud. Aquí ven los palitos. El pie del talud. Ahí tiene que llegar. Bueno, acá ven ustedes qué tipo de suelo tenemos, qué tipo de apoyo hay. Bueno, midiendo ahí la huella. Quiero el agua arriba, en lugar de recién capa, quizá un poquito más conformado. Bueno, fíjense ustedes la zona de camino que tienen aquí, zona de camino, que ustedes vieron. Este es el alambrado con los postes. Vamos a ver ahora después cómo ponían los postes los muchachos. Pero aquí se está avanzando con el terraplén. Este es el préstamo, este es el lugar donde cargan los camiones. Los que ven aquí es una excavadora. La excavadora carga el camión y este camión transporta
hacia la zona y devuelcan la zona de camino. Este es el préstamo. Ahora vamos a ver, aquí tiene otra vista del préstamo, también con agua el préstamo. Fíjense aquí, desde arriba, dando material para transportar al tramo. Esta excavadora tiene un rendimiento muy, muy importante. Para un maquinista hábil, están cargando camiones en un minuto, en menos de un minuto, porque tiene palas de 3 metros cúbicos aproximadamente. Esta pala tiene 3 metros cúbicos, entonces hace un movimiento de giro y carga, descarga, gira, carga, descarga en un tiempo muy corto, así que tiene un rendimiento espectacular. Bueno, aquí ven dónde está ubicado el yacimiento. Miren dónde está ubicado ya el yacimiento al fondo. Aquí está la excavadora con los camiones y miren el agua dónde está. Ahí tienen una visión de cómo es la zona esta de estero donde estamos atravesando con el terraplén. Aquí ya el terraplén está un poquito bastante formado. Bueno, aquí camino de acceso al préstamo, que ustedes estaban viendo recién acá, este camino que ven aquí, complicado, porque claro, ha llovido, está el agua ahí y tenemos un suelo muy plástico, es un pantano. Otra vez, aquí hay una alcantarilla de caños para tratar de que el agua escurra de un lugar a otro, en este sentido, transversal a la calzada que estamos construyendo. Ahí tiene otra foto de la excavadora en el préstamo. Aquí está. La excavadora trabajando. El préstamo lateral, fuera de la franja de dominio, fuera de la franja de zona de camino. Miren cómo estaba esto. Fue en los comienzos, miren cómo estaba este lugar. Esto es en época, por supuesto que donde la napa freática estaba arriba y en época de lluvia, ¿no? Se ve, pero aquí ya se ganó a eso que estaban viendo recién, pero miren cómo está y cómo es el suelo plástico, con los camiones, cómo se está formando, cómo se forman estos pantanos que hay para acceder para atrás. Y observen. Ahí, Bueno, ahí se sí. puede observar si los chicos han estado prestando bien atención a las fotos, pueden darse cuenta que es una planicie inmensa, no encuentran un cerro para nada. Entonces, fíjense lo costoso que es el terraplén, lo costoso que es para poderlo elevar, aunque sea unos centímetros por encima de esa planicie, para que cuando la napa freática esté alta y encima aparezca en la época de lluvia, pueda seguir siendo transitable esa ruta. Eso es todo el trabajo que se está haciendo y lo costoso que es, como les decía al principio. Eso es, Roberto. Sí, creo que hay una foto. A ver, ve, acá está. Esto es lo que dice Alfredo, ¿ven? Prácticamente, si ustedes ven a los costados, esto es llanura, pura llanura, llanura pura. Acá las pendientes que hay son mínimas, que es lo que hablamos en vía en algún momento cuando calculábamos las alcantarillas. Las llanuras son mínimas, por lo tanto el escurrimiento del agua es mínimo. Cuando llovió, el agua para salir de la zona o para trasladarse de un lugar a otro tarda muchísimo. ¿Por qué? Porque no tenemos prácticamente pendiente. Entonces, bueno, ese es un problema a tratar, por eso hay que hacer canalización. Acá está el 815 o el pata de cabra autopropulsado, que yo les decía recién. Este es otro tipo de equipo. Cada uno tiene uñas de distintos tamaños. ¿Ven? Esta uña es bastante alargada. Si ustedes ven bien las uñas, se fijan, son alargadas, un poco más profundas. Aquí está haciendo también la base de una topadora. Aquí está trabajando la motoniveladora y el 815 atrás. Y aquí ya, refuerzo de la primera capa del terraplén. ¿Ven? Aquí ya salieron arriba, aquí ya se salió arriba del terraplén y hay una capa más que se está trabajando. Se está distribuyendo sobre la capa compactada y se está ganando altura. Acá ya está trabajándose sobre una capa ya lista, terminada. Roberto, mira, si Sí. podés ir a la 62, que es donde está el caño, esa, la Sí. anterior.
Fíjense ustedes que la planicie es tan grande que el caño lógicamente no se puede enterrar ahí, tiene que estar lógicamente a la altura de la planicie. Así que para poder pasar por encima del caño, fíjense en el terraplén que tienen que hacer la cantidad de movimiento de suelo. Había incluso una foto anteriores en donde están los caños para poder facilitar el paso del agua de un lado al otro del camino. El camino es el que se levanta para pasar por encima de los caños. Es realmente un trabajo muy grande el que hay que hacer ahí para poder brindar transitabilidad todo el año en esa ruta, en esos lugares. Exacto, exacto. Yo le quería mostrar porque es algo distinto a lo que estamos viendo normalmente. Este es un trabajo bastante arduo, bastante complicado, y fíjense que se está haciendo todo con un suelo de un índice de plasticidad bastante complicado, bastante elevado. Pero se está trabajando, se está compactando y se está llegando, digamos, a tratar de tener el acceso en condiciones. Después vamos a tener una foto aquí. Tienen otro trabajo que es el secado del material. Cuando hay exceso de material, acá una de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta también, que me olvidé decirle, que el agregado de agua o la humectación del material, humedad, darle humedad al material, es tan importante como que, digamos, como que nos excedamos. Si nos excedemos de humedad, si agregamos mayor cantidad de agua al material que estamos trabajando, nos va a pasar lo que está pasando aquí, que, por supuesto, si tenemos este tipo de material, ¿no? Que el exceso hace que no podamos densificar la muestra. Entonces tenemos que, como ustedes vieron en el proceso anterior, airearlo, secarlo al material para bajar la humedad del material y poder lograr la humedad o cercana a la humedad óptima para poder trabajarlo y densificarlo. Si no, no vamos a lograr. La falta o el exceso de humedad es importantísimo. Si nos excedemos en el riego, si nos excedemos la cantidad de agua, también vamos a tener el problema que creo que ustedes capaz que ya lo razonaron, y yo se los aclaro por las dudas. Aquí, fíjense, ¿qué están agregando aquí? Lo vamos a ver con más detenimiento. En el suelo cal están agregando cal. ¿Qué hace la cal? Hace que baje el índice de plasticidad de los suelos. ¿Qué toma la cal? Toma el agua de los suelos plásticos. Entonces baja su índice de plasticidad. Aquí ven ustedes, están haciendo un suelo cal. ¿Por qué? Porque evidentemente no les daba el tiempo para que esto tuviera la posibilidad de secarse. Bien, todo el material que ustedes ven aquí húmedo. Cuando sacaron todo el material húmedo, le están secando el suelo con cal. Lo vamos a ver bien cuál es el proceso de reacción entre la cal y el suelo para que ustedes después. Pero bueno, este es uno de los efectos. Toma el agua del suelo y flocula las partículas. Pero aquí tiene otro proceso de secado que está bastante avanzado. Y Este suelo, sí. Ojo, y es lo que hay, ¿eh? Con ese suelo y con ese material tenemos que trabajar porque es lo que hay. No hay otra cosa, y si pensásemos en otra cosa, directamente sería tan caro que la obra no se realiza. Así que no hay más alternativa que trabajar con eso y tratar de encontrar la mejor solución. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, acá tienen el suelo del préstamo con exceso de humedad. Saca, acá están los caños para la alcantarilla. Tienen una sección bastante importante. Aquí están los caños puestos sobre la alcantarilla. En la alcantarilla, perdón. Y aquí ya se ve el camino de acceso, ¿eh? Incipiente. Y está con algunos problemitas de humedad. Sigue los problemitas de humedad. Y es cuando tiempo de lluvia, napa flática arriba, imposible trabajar, ¿está? ¿Está claro? También, pero esto era cuando al principio de todo, ¿no? Está un poquito entreverada la foto. Fíjense ustedes, y tienen también el principio, y aquí están fíjense dónde están los palos del alambrado, ¿no? La zona de camino. Vamos a ver una foto, como los muchachos, y aquí se le coloca en algunos puntos de la traza un suelo arcilloso que se trajo de una zona muy cercana. Suelo arcilloso, esto es por
el color de la arcilla colorada, se llama, que es medio con hierro, digamos, me parece, ¿no, Alfredo? Un poco el Claro, color que son silicatos, es como los cerros colorados que ven en el camino a Potrerillos, cuando ellos van a Potrerillos, en la parte nueva de la ruta que se hizo cuando se hizo el dique de Potrerillos, que hubo que hacer la variante en la ruta 7, o cuando van al Salto, por ejemplo, son los cerros que se encuentran cuando uno va hacia Potrerillos, los que están a la derecha. No son ni más ni menos que silicatos. Y recuerden que el elemento principal de las arcillas son los silicatos. Por eso tienen ese color. exacto. Y Y esto es, lógicamente con el exceso de hierro, ¿no? exacto, exacto. Óxido de hierro. Y esto se coloca como una capa, digamos, impermeable. Esto es trabajado, compactado, la humedad óptima, la densidad máxima. Esto es una capa impermeable, muy buena. Por supuesto que no debe perder la humedad. Para eso habrá que taparla, se tapó en forma inmediata una vez que se terminó la capa que se estaba construyendo. Bueno, acá tienen otro proceso de trabajo, otro proceso. Creo que lleguemos a algún punto aquí, se está poniendo el alambrado, recién se está poniendo el alambrado. Ya está el terraplén bastante avanzado, la carga del material. Miren ustedes cómo es, decíamos, el terreno, fíjense cómo es el terreno. Llanura pura, y ya está casi terminado. Fíjense cómo quedó. Fíjense cómo quedó. A ver si hay una foto en principio donde ponían el alambrado. Bueno, y aquí haciendo ensayo de suelo, ¿no? Con el cono, ensayo de cono. Un ensayo, estimo que el ensayo de cono ustedes lo conocen, altura de caída, esto tiene un peso. Alfredo, vos que tenés más fresco que yo, podés Claro, explicar un eso poquito. fíjese, no, es un cono que está con dimensiones normalizadas, el peso, la altura de caída. Lógicamente se deja caer el peso ese sobre el cono y en función de la penetración del cono se está midiendo la resistencia que tiene o que ha logrado o la densidad que ha logrado ese suelo. No es ni más ni menos que eso, es dejar caer un peso sobre un cono, un peso a una altura establecida, el peso está determinado, las dimensiones del cono son determinadas y se mide cuánto penetra en el suelo. Y eso nos da un valor de la resistencia que tiene la capa que estamos controlando, en este caso, que puede ser el terraplén, podrá ser su base, o si es un ripiado, la última capa que vendría a ser la de rodamiento. Y están midiendo los muchachos cada golpe de penetración, miden. Hay otra capa. Y aquí, con el método que nosotros sabemos, el método de la arena, la densidad del suelo. Y está sacando densidad de la capa. Nuestro otro trabajo, y una vista, la motoniveladora. Muy bien, y aquí, a ver si les puedo mostrar otra foto. Miren lo que era esto. Eso era antes. Miren lo que era antes. Cortó el camino en una lluvia, cortó y se fue. ¿Ven? Ahí cortó. Indicamiento por deficiencia de drenaje. Hay una laguna aquí. Miren lo que hay que drenar. Fíjense la alcantarilla cómo trabaja aquí. Lo que habían puesto. Y aquí están poniendo el alambrado, pero sí. Es tan plano el terreno, es una planicie tan grande que el agua no escurre. En lo que cae, queda y permanece. Aparte, las lluvias que caen ahí, llueve y pueden estar lloviendo 10, 15 días seguidos, el agua no escurre, está en su punto de saturación el terreno, entonces el agua permanece y permanece meses.
ahí. Por eso es que se presentan estas situaciones y bueno, pero hay que darle solución a toda la gente que vive por ese sector y por eso es que se necesitan estos tipos de trabajos. Pero ahí en todas las fotos se van a dar cuenta que ya va por la foto 123 y no vieron un solo cerro en ningún lugar de todas esas fotos. Mire usted acá. Es todo llanura. Claro. Yo lo que quería mostrarle un poquito era el hincado. Fíjense, esto de un hincado se hace con ¿qué? Con un martillo. Están martillando el palo del alambrado, lo están metiendo en el suelo fino, en el suelo, en el barro. ¿Eh? Por supuesto que tendrá una penetración para que esto quede bastante resistente, pero eso es lo que quería mostrarle de el hincado de los postes de alambrado que están en este momento construyendo los muchachos de alambrado. Bueno. ¿Y por qué cuesta tanto? Porque lo que tienen es suelo saturado, y al estar saturado, el agua, bueno, ya lo saben perfectamente, es incompresible. Y ustedes pegan con ese martillo, que parece el martillo de Thor, que tiene ese muchachito ahí, y rebota, rebota, y le dan, y le dan, y le dan, y parece que nunca se termina por enterrar, a pesar de que uno ve eso y lo primero que piensa es que es sumamente blandito. Sí, el terreno es blandito, pero tiene tanta agua que al estar saturado es incompresible. La verdad que el hincar esos postes ahí para poder hacer el alambrado es un laburo tan grande como el del terraplén, como el que hacen las máquinas en el terraplén. Sí, sí, sí. Y el otro también, ¿no? Y tengan en cuenta una cosa, este alambrado, este es un dinero muy importante que forma parte de ítem de la obra, ¿eh? Este es un dinero que se gasta interesante. Sale bastante caro el alambrado, los dos, ¿no? De este lado y del otro, el alambrado de una traza de un camino. Y imagínense aquí, lo hincan con amarrazo, imagínense con nosotros aquí en la montaña, cómo lo hincamos o cómo hacemos para ponerlo en roca. A ver, tiene que romper la roca, tiene que poner, hincar ese poste, que es mucho más fino el nuestro, por supuesto, que esto, hincar, romper la roca para meter el poste de alambrado y fijarlo en la roca, el terreno duro que tenemos nosotros, que uno de ellos es roca. Después puede ser un suelo granular apretado, o puede ser un ripio apretado, o puede ser, bueno, todos los suelos duros, que los suelos de poca penetración que tenemos. Carísimo sale este trabajo. Hay que tenerlo muy en cuenta y forma parte del ítem interesante, un ítem interesante a tener en cuenta dentro de la obra a ejecutar. Bien. ¿Cómo será el costo que eso tiene? Que cuando uno hace una traza nueva de estos caminos y lógicamente tiene que atravesar y expropiar terrenos, una vez que se declara de utilidad pública, para que ustedes vean el costo que tiene el ítem, la gran mayoría de los propietarios cambian el terreno, el precio del terreno por el alambrado. A ver, ¿qué le dicen por ejemplo, vamos a Vialidad Provincial? Bien, o a la provincia en este caso, porque no es Vialidad Provincial la que termina pagando, sino que es la provincia. Yo cedo mi parte de terreno, pero a cambio no me pagues nada, haceme el alambrado, para que ustedes vean el costo que eso tiene. Lógicamente, estamos hablando de lugares rurales, todo, no estamos hablando de que van a hacer una traza nueva cortando por alguna propiedad del centro, de la capital de Mendoza. Pero cuando se hacen eso en los campos son tan grandes y el alambrado tiene un costo tan alto que el propietario cambia el terreno por el alambrado. Y más de una vez, muchas veces, el que sale ganando es el propietario por el costo que eso tiene. Correcto. Bueno, quería mostrarle aquí, dijimos la presión de inflado de los neumáticos. Esto es muy indicativo. Usted sabe que cada uno de los equipos que ustedes van a usar, cualquiera sea, el pata de cabra, el rodillo neumático, la aplanadora, lo que hace es dar un peso, someter a un peso de carga a la estructura o a la capa que están trabajando, y con eso lo que ustedes hacen es una densificación, o sea, apretar las partículas, tener más contacto partícula entre partículas, que es lo que dijimos en la clase anterior y algo nombramos en esta clase. El neumático tiene un proceso de trabajo muy importante. Fíjense ustedes, el bulbo de presión
a que somete el suelo o la capa que está compactando el neumático debido a la presión de inflado. El inicio, fíjese que tiene una presión de inflado menor. Fíjese, el bulbo de presión de este es mucho mayor, mucho más gordito, digamos, cubre más superficie, el bulbo de presión de un neumático desinflado, pero no llega a la profundidad que llega yo estimo que los bulbos de presión que ustedes conocen son, los bulbos de presión son las curvas o las curvas las líneas que unan, perdón, punto de igual tensión del suelo en una capa cualquiera. Esos son los bulbos, tienen bulbo de presión de mayor tamaño, de menor tamaño, y generalmente la presión más alta se da en el punto, casi en el punto de contacto hacia una capa inferior muy cercana de, en este caso, un neumático o de cualquier equipo de compactación. Inmediatamente inferior, a medida que nos vamos alejando del punto de contacto de la carga que tenemos, cualquiera sea un neumático, rodillo neumático, sea la aplanadora, sea el de cabra, a medida que nos vamos alejando, por supuesto que va disminuyendo esa carga, esa influencia de esta carga que estamos aplicando. Así que bueno, el bulbo de presión indica a nosotros, nos está uniendo, es una línea que une puntos de igual presión, de igual tensión del suelo a que es sometida por acción de esta carga. Lo que queremos decir es que a mayor presión de inflado, los neumáticos trabajan como una carga puntual, prácticamente 95 libras el neumático. Casi una se corta, ¿no? Sí, se cortó cuando dijiste mayor presión de inflado y algo no se alcanzaron a escuchar las libras cuando diste el ejemplo. Bien, sí. Nosotros dijimos que esta presión, somos neumáticos, sometemos 80, 90, 95 libras, la presión que va a someter ese neumático al suelo o a cualquier capa que estamos compactando va a ser casi como una carga puntual. Y esto que ustedes ven aquí en este dibujo, prácticamente es lo que nos está diciendo. Por eso hay que tener mucho cuidado, como decía Alfredo, en trabajar con presiones de inflados indicadas. Por ejemplo, si nos vamos, y ya vamos a avanzar un poquito más, a concretos asfálticos, mezclas asfálticas, no podemos trabajar con presiones de inflados muy elevadas, porque el ahuellamiento que provocaríamos en esa capa que estamos trabajando sería prácticamente incorregible, no la podríamos corregir, quedaría marcada la huella del neumático. Entonces, eso no tengamos tanto problema, pero si estamos capa como los concretos asfálticos, como las carpetas de rodamiento, debemos tener mucho cuidado. La conclusión de esto es que el neumático trabaja como un equipo de amasado. ¿Por qué? Porque somete esta presión a una presión de inflado normal a la capa, y a medida que trabaja, a medida que pasa por una sección, que pasa por acá, eso lo va amasando. Lo mismo que hacemos con la masa de tallarines o la masa de torta frita o sopaipilla, como ustedes quieran llamarle, que ustedes hacen en su casa o que la mamá hace en su casa. Primero está todo, la harina, no sé si le agregan leche, el agua, si le agregan huevo o no, está todo muy fluido eso, es un líquido. A medida que van amasando eso, siguen amasando, eso se va endureciendo. Si siguen amasando, llega a una dureza que va a ser prácticamente incomible. Pero el neumático lo que hace en los suelos finos o en los suelos granulares es amasar tanto que extrae la humedad de la capa. Entonces, este es un equipo que podemos utilizar para extraer, sin romper la capa, podemos extraer la humedad de la capa. Evidentemente,
si no tenemos un exceso de humedad considerable. Si tenemos un exceso de humedad muy grande, no vamos a ser posible porque vamos a tener que vivir dándole. Entonces, el neumático sirve para amasar. Por eso es que se usa mucho en concretos asfálticos. Por eso que el neumático es casi la compactación de terminación de los concretos asfálticos para tratar de que el alto de la mezcla que sea necesario por amasado. Sucede trabajo con este tipo de equipo. No se usa mucho porque lo único que hace es amasar, y en los suelos finos amasar a mí mucho no me interesa. La densidad, que las partículas se unan en los suelos finos. Por eso es de poco uso en los suelos finos. Partículas. Y en los concretos asfálticos ni hablar. Bueno, este es un poquito lo que yo le quería decir y mostrar el dibujito este que es muy sencillo para que ustedes vean qué diferencia hay de inflado justa. La presión de neumático práctica puntual. Bueno, acá los rodillos, concepto básico de compactación, la fricción interna, lo que hace aquí es aumentar la fricción interna por W es igual a K por P por A2 por N3. Un segundito. Se corta mucho, Roberto. ¿Cómo? Se corta, se corta. Sí, porque You are now muted. Lo que hace el efecto de compactación por vibración, lo que hace, dijimos, era un efecto de bombardeo, lo repito, de las partículas, y lo que hace es acomodar las partículas de los agregados, buscando que el agregado grueso forme un esqueleto y el agregado fino intermedio ocupe lugares vacíos que quedan de esos agregados gruesos, y ocupen esos vacíos logrando una fricción interna máxima. Ese es el objeto de la vibración. Se vibra para que por acomodamiento los agregados finos ocupen lugares. Nada más vibración. Después, la vibración, por supuesto que la energía de compactación va a estar dada por la altura de caída de esa vibración. Y esta formulita, lo que ustedes ven ahí, es la potencia de vibración. El efecto de bombardeo es la potencia, que va a ser igual a la constante K adimensional, el peso del rodillo P, la amplitud de vibración y la frecuencia de vibración. No se olviden ustedes que la amplitud dijimos que era nada más que las ondas a las que era sometida voy a hacer una aclaración. Que transmite, y cada equipo tiene una frecuencia de vibración. Esa amplitud y esa frecuencia son manejadas de acuerdo a los tipos de suelo. Cada uno de los equipos tiene un manual, les dice el manual para cómo usarlo, y evidentemente entienda que la amplitud de onda es nada más que un zapateo muy cortito, como yo lo estoy haciendo con el mago así, o una amplitud de onda muy grande así, de acuerdo al tipo de equipo y al tipo de trabajo que quieran lograr ustedes con esas vibraciones. Así que bueno, ese es el efecto de bombardeo que ustedes tienen en los suelos. Y aquí hay estamos dando alguna indicación de algo para terraplén, revoluciones por minuto tanto y la amplitud de onda tanto. Bueno, eso va a depender de qué equipo tengan, es nada más que indicativo. Bueno, la ventaja de la vibración,
por supuesto que vibrando, el vibrar en suelos finos, quiero aclararle, vibrar en suelos finos como lo que vimos recién, es medio complicado. Llegamos llegamos a estar trabajando en una línea muy delgada entre la compactación y la descompactación. Así que no les aconsejo sobre ese tipo de suelos. Sí vibramos sobre suelos granulares, sobre bases estabilizadas granulares. Sobre esos suelos sí se puede tranquilamente. El mejor método de compactación para suelos sin cohesión, como le dije recién, permite compactar capas de mayor espesor que otros métodos, requiere menor cantidad de humedad para lograr su densificación, porque acá lo que estamos haciendo es acomodar las partículas, así que de humedad no la estamos hablando. Bueno, y aquí un cuadrito donde tienen los vibrantes, pisones de arrastre, topo pulsado y todo lo demás que vimos recién. Esto es una cuestión también, un cuadrito muy indicativo, donde ustedes tienen suelos finos, un poquito más gruesos, las arenas, gravas y roca. Aquí lo que estamos diciendo un poquito qué usamos en cada uno de esos procesos. Rodillo pata de cabra autopropulsado, rodillo neumático en nuestro tipo de suelo, rodillos liso vibratorio por aquí, rodillo pata de cabra vibratorio por acá, rodillo pata de cabra, rodillo vibratorio por aquí para de tacos, rodillo vibratorio de tacos por aquí para este tipo de suelo también. El rodillo vibratorio de taco, el autopropulsado 815 vibra. Ese, a medida que va transitando, produce vibraciones también. Y rodillo vibratorio de grilla, que es para grava o roca. También en roca, el sistema de compactación que tenemos, que se usa para roca, vamos a suponer que en lugar de poner ese suelo fino en esa laguna que vimos con ustedes, que hablamos con Alfredo, que les mostré, en lugar de poner ese suelo fino, hacemos un terraplén de avance de roca, de suelo grueso. ¿Cómo lo compactamos a la roca? ¿Cómo compactamos material de diámetro grande, de más de 3 pulgadas, 4, 5, 6 pulgadas? ¿Cómo la compactamos? Y se compacta con distribución del material. Primero se distribuye el material y luego por pasada de equipo pesado, porque no hay un método de compactación que podamos controlar esa densificación de esa capa de esos grandes agregados. Suponiendo que usáramos roca triturada como terraplén de avance o de apoyo en ese material que teníamos en esa laguna que vimos recién, lo que se hace es distribuir el agregado grueso, este agregado de voladura o roca de grandes dimensiones, y luego de la distribución compactarlo con pisadas de equipos pesados. Por ejemplo, pisadas de topadoras. O sea, cada oruga de topadora se mide el número de pasadas que se pasa por ese terraplén de avance de roca y se ve el acomodamiento de la roca. Es la única manera de controlar una compactación en roca para rocas de grandes dimensiones en este tipo de trabajo. No hay otra manera. Muy bien. Vamos a ver algo. Sí. Sí. ¿Alguien habló? ¿Se escucha bien, chicos? Sí, Roberto, se escucha bien. Se ve que algún alumno te fue a preguntar y después se arrepintió o algo. No, pero pregunten ahora. Charlemos un ratito. Me aburro hablar solo yo. Charlemos a ver qué pregunta tienen. ¿Ninguna? Bueno, entonces sigo. Hablando como loco malo. Acá, solo. Principales defectos. Esto es una aclaración que queremos hacer. Principales defectos de terraplén y desmonte. Aquí lo que se está tratando de aclarar en este punto es cómo debemos compactar los terraplenes para no tener defectos de socavación en los terraplenes. Defecto de socavación quiere decir que la primera lluvia que ustedes tengan en un terraplén de 2 metros, el agua que escurre lateralmente de la calzada y se va sobre el terraplén no produzca socavaciones importantes que lleguen hasta un punto de que tengamos problemas con la estructura de nuestra calzada. Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo nosotros debemos compactar los terraplenes
y que debemos tener en cuenta para lograr una densificación adecuada. Por supuesto, la consolidación del terreno de exceso de carga también. Aquí tienen ustedes un ejemplo, digamos. Esta erosión por agente climático que dicen aquí, ustedes tienen que lograr este ancho de terraplén. Evidentemente, para lograr este ancho de terraplén, no van a hacer el terraplén justamente de este ancho, porque no van a poder compactar esta parte del talud del terraplén. Siempre se van a tener que ir con un sobreancho, por ejemplo, acá dice de 50 centímetros. Entonces, compactamos con sobreancho de 50 centímetros. Una vez que vamos compactando la capa de 50, vamos subiendo más allá, más allá. Lo que se hace es un perfilado de cada capa a medida que se va logrando para que quede una sobrecompactación en un sobreancho de terraplén. Para cubrirnos en nuestro terraplén que debería ser de 14 metros arriba y en el coronamiento de 11, cubrirnos de que los procesos de agentes de erosiones climáticos, el agua, la lluvia, lo que sea, cuando escurre, no llegue al terraplén que nosotros queremos tener en nuestra obra, el ancho de coronamiento y el pie del terraplén necesario. Entonces, aquí hay que hacer una sobrecompactación en ancho para tratar de defender el terraplén de proyecto o de cálculo que nosotros tuvimos en vías de comunicación. Eso es lo que quiere decir nada más. La sobrecompactación en ancho y lograr que los agentes que tenemos, climáticos, agua o lo que sea que fuera, alguna inundación lateral que tuviéramos, no influya en nuestro terraplén de proyecto. Eso es lo que queremos. Bueno, por supuesto que esto, 50 centímetros por el largo, es 1 metro de ancho más de terraplén, a lo largo de todo el trazado, suponiendo que tuviéramos todo esto, imagínense la cantidad de metros cúbicos que son. Así que, ojo, hay que tenerlo muy en cuenta si los taludes son muy estables, si los suelos son muy finos, si hay mucha lluvia en la zona, si hay lagunas como las que vimos recién en la zona que estamos trabajando. Bueno, todo esto hay que tenerlo en cuenta para poder solucionar los problemas que pudiéramos tener por estos fenómenos que estoy hablando. Es eso, nada más que decíamos de principales defectos de terraplén en terraplén y en desmonte. Eso en terraplén, en desmonte los drenajes defectuosos. Taludes empinados e inestables, falta de drenes transversales, falta de compactación antes de colocar base y subbase, que es lo que vimos recién en los puntos anteriores. Todo lo demás lo vieron en vías de comunicación, así que yo estimo que eso lo deben tener muy fresco. Esto es lo que vieron en vía, cómo hacer los taludes, José el ingeniero Yunta se tiene que haber explicado muy bien cómo hacer drenajes longitudinales. Bueno, eso lo pueden ver muy bien en las rutas que tenemos nosotros en montaña. Acá pueden ver ustedes muy bien la ruta Potrerillo, más allá que esto está un poquito sucia, ingeniero Alfredo Obredor. Ha habido varios acarreos ahí de arriba y hay mucha piedra sobre las cunetas saliendo del túnel para allá, para Potrerillo. Habría que Claro. hacer Sí, está bien. ¿Cuándo anduvo por ahí, ingeniero? Recuerde que eso es de vialidad nacional, no es nuestro. No, ingeniero, estoy hablando de la ruta de Potrerillo, el túnel. Ah, el túnel. Bueno, lo que pasa es que son las laderas son inestables, pero bueno, ya que fue usted, ya iremos a limpiarlo, quédese tranquilo. En su próxima salida con su señora esposa, dar una vuelta por esos lugares, ya va a estar limpio. Bueno, no, está bien. Bueno, esas cuestiones son las que, por supuesto, debemos tener en cuenta en este tipo de trabajo en desmonte, estamos hablando, ¿no? Muy bien. Son 4:30. Vamos, -5, -10, arrancamos de vuelta. You are now unmuted. Perfecto. You are now muted. Buenísimo. Vamos enseguida. You are now unmuted. Ya, Alfredo, te llegó la lista, ¿no es cierto?
¿Cuál, Roberto? De acá, de acá. You de are la- now muted. Te la mandé por mail. Ah, no me he fijado, perdón. Vi la lista esta mañana, no esta mañana o ayer, que mandó José de Vías. Esta no me he fijado, ya me fijo en un ratito y te lo confirmo. Dale, ahí yo le he cambiado dos, después te la reenvío, porque he cambiado dos, los chicos me dieron modificaron dos mails, después te la reenvío. Ah, porque ha habido una variación. Sí, dos mails, corrigieron.